Un CEO irrespetuoso despide a un conserje sin saber que es un exoperativo de las fuerzas especiales. Hola y bienvenidos a nuestro canal, donde les traemos historias asombrosas diariamente. Por favor, den like y suscríbanse para mostrar su apoyo. Las relucientes torres de cristal de Apex Industries se alzaban imponentes sobre las concurridas calles de la ciudad. Dentro, el ambiente estaba cargado de tensión y ambición. Los empleados corrían por los pasillos, sus ojos fijos en pantallas y sus mentes ocupadas con plazos y objetivos. En el corazón de esta colmena corporativa se encontraba Richard Kane, el CEO de Apex Industries. Su oficina en la planta superior ofrecía una vista panorámica de la ciudad que sentía gobernar. Richard era un hombre de poco más de 50 años, con rasgos afilados y ojos fríos y calculadores. Sus trajes a medida y su cabello perfectamente peinado hablaban de riqueza y poder. Richard estaba de pie junto a su ventana del piso al techo, mirando hacia abajo a las personas que, desde esa altura, parecían hormigas. Una sonrisa juguetona apareció en sus labios mientras pensaba en el último informe trimestral de la compañía. Las ganancias estaban en alza, y eso era lo único que le importaba. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante, ladró sin molestarse en darse la vuelta. Su asistente, una joven nerviosa llamada Emily, entró en la habitación. Señor Kane, la reunión del consejo está a punto de comenzar. Richard asintió brevemente. Estaré allí en un minuto. Mientras Emily se daba la vuelta para salir, agregó, y asegúrate de que los informes de contabilidad estén en mi escritorio antes del mediodía. No hay excusas esta vez. Emily asintió rápidamente y salió apresuradamente de la oficina. Richard se ajustó la corbata y se dirigió hacia la sala de juntas, sus pasos resonando en el pasillo. La sala de juntas quedó en silencio cuando Richard entró. Los ejecutivos alrededor de la mesa se enderezaron en sus sillas, sus rostros una mezcla de miedo y admiración. Richard tomó asiento en la cabecera de la mesa y comenzó la reunión sin preámbulos. Caballeros, vayamos al grano. Nuestras ganancias están en alza, pero no lo suficiente. Quiero ver un aumento del 20% para el próximo trimestre. No me importa cómo lo hagan. Recorten costos, aumenten la productividad o despidan a los inútiles. Solo háganlo. La reunión continuó en ese tono durante la siguiente hora. Richard dominaba la conversación, desestimando preocupaciones y rechazando cualquier idea que no se alineara con su visión de maximizar las ganancias. Al final de la reunión, los ejecutivos salieron luciendo agotados y derrotados. De regreso en su oficina, Richard pasó junto al personal de limpieza que se preparaba para su turno nocturno. Apenas les echó un vistazo, viéndolos como nada más que parte del mobiliario de la oficina. Entre el personal de limpieza estaba John Harris, un hombre de poco más de 50 años con cabello canoso y un rostro curtido. John se movía de manera silenciosa y eficiente, empujando su carrito de limpieza por el pasillo. Su uniforme azul estaba limpio y planchado, y sus movimientos eran precisos y decididos. John había estado trabajando en Apex Industries durante los últimos 2 años. Llegaba todas las noches, hacía su trabajo minuciosamente y se iba sin hacer ruido. La mayoría de los empleados de día apenas lo notaban, y así era como John lo prefería. A medida que John avanzaba por la oficina, escuchaba fragmentos de conversación. Los empleados estresados discutían sobre plazos imposibles y el miedo a ser despedidos. John escuchaba en silencio, su rostro sin mostrar emoción alguna. En la sala de descanso, 2 ejecutivos jóvenes estaban chismeando. ¿Oíste sobre el último despido?, susurró uno. Despidió a todo el equipo de marketing porque su campaña no aumentó las ventas lo suficiente. El otro ejecutivo sacudió la cabeza. Ese es Kane para ti. Vendería a su propia madre si eso significara un aumento en el precio de las acciones. John vació los botes de basura en silencio y limpió las mesas, aparentemente ajeno a la conversación, pero con los ojos agudos y observadores que captaban cada detalle de su entorno. Con el paso de las semanas, la presión en Apex Industries continuó aumentando. Richard Kane empujaba a sus empleados cada vez más, exigiendo más horas y mejores resultados.
El ambiente en la oficina se volvió cada vez más tenso, con gente saltando al menor ruido y mirando constantemente por encima de sus hombros. A través de todo esto, John Harris continuó con su rutina nocturna. Limpió oficinas, vació botes de basura y fregó pisos con la misma eficiencia silenciosa. Si notaba el creciente estrés y miedo entre los empleados, no dio ninguna señal de ello. Una noche, mientras John limpiaba los baños ejecutivos, escuchó a Rachel Kent reprender a un empleado por teléfono. «No me importa tu emergencia familiar», gruñó Rachel. «O cierras ese trato para mañana, o puedes empezar a buscar un nuevo trabajo». ¿Entendido? John se detuvo en su trabajo por un momento, apretando ligeramente el mango de la fregona. Luego, sin decir una palabra, reanudó su limpieza. Las tensiones en Apex Industries llegaron a un punto álgido durante la gala anual de la compañía. El evento se celebró en el gran salón de un hotel de lujo, con cientos de empleados y clientes presentes. Rachel estaba en el centro de todo, con una copa de champán en la mano y una sonrisa ensayada en su rostro. John Harris también estaba allí, parte del personal de catering contratado para el evento. Se movía entre la multitud con bandejas de aperitivos, sus movimientos suaves y discretos. La mayoría de los invitados ni siquiera lo notaban mientras tomaban comida de su bandeja. A medida que avanzaba la noche, el falso encanto de Rachel Kent comenzó a desvanecerse. Había bebido demasiado, y su verdadera naturaleza comenzaba a mostrarse. Regañó en voz alta a una joven por un error menor, dejándola llorando. John observó la escena desde el otro lado de la sala, su rostro impasible. Continuó circulando con su bandeja, pero sus ojos no se apartaron de Rachel por mucho tiempo. El momento clave llegó tarde en la noche. John estaba cruzando una zona particularmente concurrida del salón de baile cuando alguien lo empujó por detrás. John tropezó hacia adelante, tratando de recuperar el equilibrio. Desafortunadamente, chocó contra nada menos que Rachel Kent. El tiempo pareció ralentizarse mientras la bandeja de John se inclinaba. Los vasos de vino tinto derramaron su contenido, salpicando la costosa camisa blanca y la chaqueta del traje de Rachel. Un silencio cayó sobre los invitados cercanos mientras Rachel miraba su ropa arruinada, su rostro volviéndose de un alarmante tono rojo. Cuando miró a John, sus ojos estaban llenos de furia. «Tonto torpe», gritó Rachel, su voz resonando en el salón de baile repentinamente en silencio. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuesta este traje? Probablemente vale más de lo que ganas en un año. John se enderezó, su rostro tranquilo. Lo siento, señor. Fue un accidente. Pero Rachel estaba más allá de escuchar. El alcohol y su arrogancia natural habían eliminado cualquier filtro que pudiera haber tenido. ¿Un accidente? Tú eres un accidente. No eres más que un conserje inútil que ni siquiera puede hacer su trabajo correctamente. Gente como tú hay a montones. Podría reemplazarte en un abrir y cerrar de ojos con alguien que sepa caminar sin tropezar con sus propios pies. John permaneció en silencio, sus ojos fijos en Rachel. Había algo en esa mirada fija que podría haber hecho que Rachel se detuviera si hubiera estado lo suficientemente sobrio para notarlo. Pero estaba demasiado atrapado en su propia ira. De hecho, continuó Rachel, con la voz goteando desprecio, estás despedido. No quiero volver a ver tu cara en mi edificio nunca más. ¿Entiendes, pedazo de basura inútil? El salón de baile entero estaba en silencio ahora, todos los ojos en la confrontación. Algunos invitados parecían incómodos, otros parecían disfrutar del drama. Pero nadie intervino. John bajó lentamente su bandeja en una mesa cercana. Cuando habló, su voz era baja pero clara. Lo entiendo, señor Kane. Recogeré mis cosas y me iré de inmediato. Richard sonrió con desdén. Bien. Y ni pienses en demandar a la compañía. Tengo un ejército de abogados que te enterrarán si se te ocurre siquiera pensarlo. Sin decir una palabra más, John se dio la vuelta y salió del salón de baile. Los invitados se apartaron para dejarlo pasar, muchos evitando el contacto visual por vergüenza o incomodidad. Cuando la puerta se cerró detrás de John, el hechizo pareció romperse.
La conversación lentamente se reanudó, aunque muchos ahora discutían lo que acababan de presenciar. Richard, todavía furioso, se marchó para intentar salvar su ropa arruinada. En el pasillo fuera del salón de baile, John Harris caminaba hacia el área del personal, su rostro tan tranquilo como siempre, sin mostrar ningún rastro de la humillación que acababa de soportar. Pero había una nueva tensión en sus hombros, una determinación en su andar que no estaba allí antes. Mientras se cambiaba el uniforme de Catherine, la mente de John ya estaba trabajando, procesando lo que había sucedido y lo que significaba. Sabía que este trabajo no duraría para siempre, pero no esperaba que terminara de esta manera. Mientras John se preparaba para irse, Sarah Johnson, la jefa de recursos humanos, se le acercó con una expresión de preocupación en el rostro. John, dijo suavemente. Lo siento mucho por lo que pasó. ¿Hay algo que pueda hacer? John negó con la cabeza, ofreciendo una pequeña sonrisa. No necesita disculparse, señorita Johnson. Estas cosas pasan. Sarah frunció el ceño. Pero no está bien. El comportamiento del señor Cain fue completamente poco profesional. Podríamos luchar contra este despido, si lo desea. Los ojos de John se suavizaron. Aprecio su preocupación, pero no es necesario. A veces es mejor saber cuándo retirarse. Sarah estudió el rostro de John, percibiendo que había más en este tranquilo conserje de lo que parecía. Estás tomando esto sorprendentemente bien, John. La mayoría de la gente estaría enojada o molesta. John se encogió de hombros. He enfrentado cosas peores que un jefe enojado, señorita Johnson. Esto es solo otro capítulo que se cierra. Las cejas de Sarah se alzaron. ¿Sabes, John? Siempre he tenido la sensación de que había algo diferente en ti. Te comportas de manera diferente a la mayoría de las personas en tu posición. John recogió su caja. Todos tenemos nuestras historias, señorita Johnson. La mía simplemente es un poco más larga que la de la mayoría. Cuando John se dio la vuelta para irse, Sarah lo llamó. John, si alguna vez necesitas algo, una referencia o simplemente alguien con quien hablar, no dudes en llamarme. John asintió, gratitud en sus ojos. Gracias, señorita Johnson. Su amabilidad no será olvidada. Con eso, John caminó hacia el ascensor, seguido de cerca por el guardia de seguridad. Cuando las puertas se cerraron, varios empleados se reunieron alrededor de Sarah. Pobre John, murmuró uno de ellos. No merecía eso. Sarah asintió, con los ojos aún fijos en las puertas cerradas del ascensor. No, no lo merecía. Y no puedo sacudirme la sensación de que hay más en John Harris de lo que jamás supimos. Otro empleado intervino. ¿Viste lo tranquilo que estaba? Fue casi inquietante. Sarah se volvió hacia sus colegas. Cualquiera que sea la historia de John, tengo la sensación de que solo hemos visto la punta del iceberg. Y algo me dice que esto no es lo último que escucharemos de él. Mientras el grupo se dispersaba, Sarah no podía evitar sentir una inquietante sospecha. John Harris había dejado el edificio, pero tenía una persistente sensación de que su historia con Apex Industries estaba lejos de terminar. En las sombras del inframundo de la ciudad, una nueva amenaza estaba emergiendo. Victor Babb, un despiadado gánster con reputación de violencia y astucia, estaba sentado a la cabeza de una larga mesa en una habitación tenue. A su alrededor estaban sus principales lugartenientes, todos con una mirada fría y calculadora en sus ojos. Victor se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de cicatrices iluminado por la única luz colgante sobre la mesa. Caballeros, nuestro próximo objetivo es Apex Industries. Es hora de expandir nuestras operaciones y esta empresa es el frente perfecto para nuestro esquema de lavado de dinero. Víctor extendió varios documentos sobre la mesa, informes financieros, registros de empleados y planos del edificio de Apex Industries. Nuestro hombre interno nos ha proporcionado todo lo que necesitamos. Apex es vulnerable y su CEO, Richard Cain, es lo suficientemente arrogante como para facilitarnos el trabajo. Uno de los hombres de Víctor habló. Jefe, ¿cuál es nuestro enfoque? Los labios de Víctor se curvaron en una sonrisa cruel. Comenzamos con intimidación.
Amenazamos a Cain, le hacemos darse cuenta de que no es tan intocable como cree. Si es inteligente, cooperará. Si no. La mano de Víctor se movió hacia la pistola que llevaba en la cadera, tomaremos medidas más directas. La sala se llenó de risas siniestras. Víctor continuó. Una vez que tengamos el control, utilizaremos el negocio legítimo de Apex como fachada para nuestras operaciones. Sus conexiones internacionales los hacen perfectos para mover nuestro dinero sin ser detectados. Víctor se levantó, su imponente figura proyectando una larga sombra. Preparen el primer mensaje. Es hora de presentarnos al señor Cain. Al día siguiente, Richard Cain llegó a su oficina, su mente ya maquinando planes para aumentar las ganancias. Cuando se sentó detrás de su escritorio, su asistente entró, luciendo nerviosa. Señor Cain, esto llegó para usted esta mañana. Está marcado como urgente y confidencial. Richard le arrancó el sobre de la mano, irritado por la interrupción. Lo rasgó y sus ojos comenzaron a escanear el contenido. A medida que leía, su rostro palideció ligeramente. La carta era una amenaza, simple y directa. Detallaba conocimientos sobre los tratos financieros de Apex, incluidos algunos que bordeaban la legalidad. El remitente exigía una suma considerable de dinero a cambio de silencio, con una advertencia de consecuencias graves si no se cumplía la demanda. Por un momento, Richard sintió un destello de miedo, pero tan rápido como llegó, fue reemplazado por ira. ¿Cómo se atreve alguien a intentar amenazarme?, pensó Richard. Soy Richard Cain, CEO de Apex Industries. No me doblego ante amenazas. Richard arrugó la carta y la tiró a la basura. Ignóralo, le espetó a su asistente. Probablemente es un estafador de poca monta que intenta asustarnos. No tengo tiempo para estas tonterías. Su asistente vaciló. Señor, ¿no deberíamos informar a las autoridades? Richard se burló. ¿Y admitir que alguien está intentando chantajearnos? Absolutamente no. Si esto se hiciera público, nuestras acciones se desplomarían. No, nos encargaremos de esto nosotros mismos. Aumenta la seguridad si es necesario, pero por lo demás, todo sigue igual. En las siguientes semanas, las amenazas se intensificaron. Llegaron más cartas, cada una más detallada y amenazante que la anterior. Hombres extraños fueron vistos merodeando por la sede de Apex. Los empleados informaron haber sido seguidos a casa. A pesar de la creciente inquietud entre su personal, Richard se mantuvo obstinado. Se negó a reconocer el peligro, desestimando las preocupaciones y duplicando sus esfuerzos en el trabajo. En su mente, todo esto era un farol elaborado, y no estaba dispuesto a ceder. Una noche, mientras Richard trabajaba tarde en su oficina, sonó su teléfono. La voz al otro lado era profunda y con acento. Señor Cain, espero no estar interrumpiendo nada importante. Richard frunció el ceño. ¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió este número? La voz se rió. Mi nombre es Víctor, señor Cain. En cuanto a cómo conseguí su número, digamos que tengo mis métodos. Creo que ha estado recibiendo mis mensajes. El agarre de Richard sobre el teléfono se tensó. Entonces, ¿eres tú el que está detrás de estas patéticas amenazas? Escúchame bien, miserable. Víctor lo interrumpió. No, señor Cain, escuche usted. He sido paciente, pero mi paciencia tiene límites. Tiene una última oportunidad de cooperar. Transfiera el dinero antes de la medianoche o enfréntese a las consecuencias. El rostro de Richard se enrojeció de ira. No me asustas, Víctor. He lidiado con hombres mejores que tú. Si intentas algo, te enterraré tan profundo que nunca volverás a ver la luz del día. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, Víctor habló, su voz peligrosamente suave. Muy bien, señor Cain. Ha tomado su decisión. Recuerde este momento. La línea se cortó. Richard colgó el teléfono con fuerza, su mano temblando ligeramente. Por un breve momento, una duda se coló en su mente. ¿Había cometido un error? Pero rápidamente apartó el pensamiento. Era Richard Cain.
No retrocedía ante nadie. 2 días después, todo parecía normal en la sede de Apex. Los empleados se apresuraban por los pasillos, y el aire estaba lleno de la habitual mezcla de estrés y ambición. Rachel estaba en su oficina, revisando informes y dando órdenes por teléfono. El primer signo de que algo andaba mal fue cuando las luces comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo. Los generadores de emergencia se activaron, bañando las oficinas en una tenue luz inquietante. Richard salió furioso de su oficina. ¿Qué demonios está pasando?, exigió. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron y hombres vestidos con equipo táctico negro salieron, con sus rostros enmascarados y armas en mano. Gritos estallaron cuando los empleados se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Nadie se mueva», gritó uno de los hombres enmascarados. «Esto es un asalto. Cooperen y nadie saldrá herido». Rachel se quedó congelado, su mente luchando por procesar la escena frente a él. Esto no podía estar pasando, no a él, no a su compañía. Un hombre alto emergió del grupo de intrusos. Se quitó la máscara, revelando un rostro lleno de cicatrices y ojos fríos como el hielo. «Señor Kane», dijo Víctor, su voz goteando con falsa cortesía. «Creo que tenemos asuntos pendientes». El shock de Rachel dio paso a la ira. «No saldrás impune de esto», gruñó. «¿Sabes quién soy? ¿Sabes a quién conozco?». La mano de Víctor se disparó, agarrando a Rachel por el cuello. «Sé exactamente quién eres, señor Kane», dijo Víctor. Un tonto arrogante que pensaba que era intocable. Lo soltó, y Rachel jadeó para recuperar el aire. «Ahora aprenderás lo equivocado que estabas». Víctor se giró hacia sus hombres. «Aseguren el edificio. Reúnan a todos los empleados. El señor Kane y yo vamos a tener una pequeña charla en su oficina». Mientras los hombres de Víctor se desplegaban, arreando a los aterrorizados empleados en grupos, Víctor empujó a Rachel de vuelta a su oficina y cerró la puerta detrás de ellos, el sonido resonando con una inquietante finalización. Mientras la puerta se cerraba con un eco inquietante, afuera reinaba el caos. Sarah, la jefa de recursos humanos, intentaba calmar a un grupo de pasantes aterrorizados mientras vigilaba de reojo a los hombres armados que patrullaban el piso. En el departamento de finanzas, un empleado valiente intentó hacer una llamada de auxilio, solo para descubrir que todas las comunicaciones habían sido cortadas. Los hombres de Víctor trabajaban con precisión militar, asegurando cada piso del edificio. Colocaron barricadas en puntos clave, transformando la bulliciosa oficina en una fortaleza impenetrable. En el vestíbulo, las fuerzas del orden comenzaron a congregarse, alertadas por transeúntes preocupados que habían visto a los hombres armados entrar al edificio. Pero los oficiales estaban perdidos, incapaces de penetrar la recién fortificada sede de Apex. De vuelta en la oficina de Rachel, Víctor se acomodó en la silla del CEO, con los pies sobre el caro escritorio. Richard, de pie frente a él, tenía el rostro marcado por una mezcla de furia y miedo. «Bueno, señor Kane», dijo Víctor, su voz engañosamente tranquila, «hablemos del futuro de Apex Industries. Creo que encontrará que puedo ser bastante persuasivo cuando lo necesito». La mente de Rachel corría en busca de una salida a esta pesadilla, pero cuando miró a los fríos ojos de Víctor, se dio cuenta con creciente horror de que sus opciones se habían agotado. Las consecuencias de su arrogancia estaban a punto de estrellarse, no solo sobre él, sino sobre todos los empleados en el edificio. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Apex Industries quedó en silencio, bajo asedio. Adentro, los empleados se amontonaban, con rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. Los hombres armados patrullaban los pasillos, sus armas un recordatorio constante del peligro que todos corrían. En su oficina, Richard Kane estaba desplomado en una silla, su confianza habitual hecha añicos. Víctor caminaba frente a él, detallando sus planes para Apex Industries con escalofriante precisión. La compañía que Richard había construido, el imperio que había gobernado con mano de hierro, se le estaba escapando de las manos. Afuera, las luces de la policía parpadeaban y una multitud de curiosos se reunía.
Llegaban furgonetas de noticias, y los reporteros buscaban ansiosamente cualquier fragmento de información sobre el drama que se desarrollaba. A medida que la noche caía, la tensión dentro de la sede de Apex seguía aumentando. Los hombres de Víctor se volvían más nerviosos, con los dedos temblando sobre los gatillos. Los rehenes, incluido Richard, se preguntaban cuánto más duraría esta pesadilla y cómo terminaría. A medida que la situación de rehenes en Apex Industries se extendía a su tercera hora, la tensión dentro del edificio alcanzó un punto álgido. En un rincón de la oficina principal, Sarah Johnson, la jefa de recursos humanos, se acurrucaba con un grupo de empleados asustados. Su mente corría, buscando desesperadamente alguna forma de ayudar en esta situación tan desesperada. De repente, un recuerdo destelló en la mente de Sarah: John Harris, el conserje al que habían despedido hacía solo unas semanas. Recordó su comportamiento calmado, la forma en que manejaba la presión con facilidad. Siempre hubo algo en él, algo que nunca pudo descifrar por completo. Con manos temblorosas, Sarah sacó su teléfono. Por un milagro, aún tenía señal. Desplazándose por sus contactos, encontró el número de John, guardado para futuras referencias. Respirando hondo, presionó llamar. A kilómetros de distancia, el teléfono de John vibró. Miró la pantalla, con una ligera sorpresa al reconocer el número. «Señorita Johnson», respondió John, su voz baja y serena. «John», susurró Sarah, su voz temblorosa, «sé que esto es extraño, pero necesitamos ayuda. La compañía, estamos siendo retenidos como rehenes. No sé por qué, pero sentí que debía llamarte. Siempre pareciste tan capaz». El rostro de John se endureció mientras escuchaba la explicación apresurada de Sarah sobre la situación. «Entiendo, señorita Johnson. Manténganse calmados. Llegaré pronto». Cuando John terminó la llamada, su mente cambió de marcha. La fachada del conserje tranquilo y discreto se desvaneció, reemplazada por la aguda concentración de un operativo entrenado. Se movió rápidamente, recogiendo el equipo que había preparado con antelación. Mientras John se equipaba, los recuerdos comenzaron a inundarlo, destellos de su tiempo en las fuerzas especiales. Un joven John, decidido y de rostro fresco, de pie en atención mientras completaba su entrenamiento. John liderando un equipo a través de una densa jungla, moviéndose en silencio y con precisión. Una misión que salió mal: explosiones, disparos, los gritos agonizantes de sus compañeros de equipo. John sacudió la cabeza, apartando los recuerdos. Había dejado esa vida atrás, o eso había pensado. Pero ahora, sus antiguas habilidades eran necesarias una vez más. En cuestión de minutos, John estaba en su modesto coche, conduciendo hacia Apex Industries. Cuando se acercó, pudo ver la barricada policial y la multitud de curiosos. Furgonetas de noticias llenaban la calle, y los reporteros transmitían en vivo para los espectadores ansiosos. John aparcó a una cuadra de distancia, fuera de la vista. Estudió el edificio, sus ojos entrenados detectando puntos de entrada y posibles debilidades. Reconoció las tácticas utilizadas por los secuestradores. Estos no eran aficionados, era un grupo peligroso y bien organizado. Moviéndose en silencio, John se dirigió a la parte trasera del edificio. Encontró una entrada de servicio cerrada y custodiada. Con práctica facilidad, neutralizó al guardia, utilizando una llave de estrangulamiento para dejarlo inconsciente sin hacer ruido. Dentro del edificio, John se movía como una sombra. Evitaba las áreas principales, utilizando su conocimiento del lugar para navegar por pasillos poco usados y ejes de mantenimiento. Mientras se movía, su mente trabajaba a toda velocidad, formulando un plan. Necesitaba evaluar la situación, averiguar cuántos secuestradores había y localizar a los rehenes. Y tenía que hacerlo sin alertar a los criminales de su presencia. John encontró la sala de seguridad. Sus ocupantes claramente habían huido cuando comenzó el ataque. Rápidamente accedió a las cámaras de seguridad, escaneando las pantallas en busca de información. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Los secuestradores estaban fuertemente armados y bien organizados. Tenían el control de todas las áreas principales del edificio, con los rehenes reunidos en varios lugares.
En el centro de todo, vio a Rachel Kane, el CEO que lo había despedido, retenido por un hombre que John asumió era el líder. La mandíbula de John se apretó. La situación era peor de lo que había imaginado. Estos no eran simples criminales, eran entrenados, posiblemente militares. Esto requeriría todas sus habilidades y experiencia. Moviéndose lejos de la sala de seguridad, John encontró un armario de mantenimiento que había utilizado durante su tiempo como conserje. Oculto detrás de un panel suelto, había un pequeño alijo de equipos, herramientas y armas que había escondido, por si acaso. John siempre había creído en estar preparado, un hábito de sus días militares que nunca lo había abandonado del todo. Mientras se preparaba, John sintió una calma familiar asentarse sobre él. Los años parecían desvanecerse, y el entrenamiento y la memoria muscular se apoderaron de él mientras revisaba y cargaba sus armas. Esto era para lo que estaba entrenado, lo que mejor sabía hacer. Con su equipo listo, John comenzó a moverse a través del edificio. Su primera prioridad era reducir el número de secuestradores sin levantar la alarma. Necesitaba crear confusión y desorganización en sus filas. El primer encuentro de John ocurrió en el tercer piso. Dos hombres armados patrullaban un pasillo, sus movimientos traicionando su entrenamiento militar. John esperó, cronometrando su movimiento a la perfección. Cuando los hombres pasaron por su escondite, John atacó. Con una ráfaga de movimientos rápidos y precisos, dejó a ambos hombres inconscientes antes de que pudieran siquiera registrar su presencia. Los aseguró rápidamente, escondiendo sus cuerpos en una oficina cercana. Moviéndose con cautela, John continuó su asalto silencioso piso por piso. En cada encuentro, sus habilidades eran evidentes, rápido, eficiente y, lo más importante, silencioso. Los secuestradores caían uno por uno, sin levantar sospechas entre sus compañeros. En la oficina principal, un grupo de empleados aterrorizados se acurrucaba juntos, vigilados por tres hombres armados. John observó la escena desde la oscuridad, formulando un plan. Necesitaba neutralizar a los guardias sin poner en peligro a los rehenes. Utilizando un pequeño espejo, creó una distracción, reflejando luz para captar la atención de uno de los guardias. Cuando el hombre se movió para investigar, John atacó. En cuestión de segundos, los tres guardias estaban en el suelo, y los rehenes, en silencio atónito. Sarah, entre el grupo de empleados, miró a John con incredulidad. El conserje tranquilo que conocía había desaparecido. En su lugar, estaba un hombre de eficiencia letal, cuyas acciones hablaban de años de entrenamiento y experiencia. John, susurró Sarah, una mezcla de alivio y sorpresa en su voz. John se llevó un dedo a los labios, señalando que guardaran silencio. Rápidamente guió al grupo hacia un lugar más seguro, dándoles instrucciones breves sobre cómo mantenerse ocultos y a salvo. Mientras John continuaba su asalto solitario contra los secuestradores, el rumor de algo extraño comenzó a propagarse entre sus filas. Algo no estaba bien. Los hombres desaparecían, la comunicación se interrumpía, y los criminales, que antes eran confiados, empezaban a mostrar signos de miedo y confusión. En el centro de mando improvisado, Víctor recibía los inquietantes informes. Su rostro se oscureció de ira e incredulidad. ¿Cómo puede estar pasando esto?, gruñó, su ceño fruncido. Planeamos todo esto con detalle. Averigua qué está pasando, ordenó a uno de sus tenientes. Quiero que esta amenaza sea neutralizada, ahora. Pero John siempre iba un paso por delante. Años de entrenamiento y experiencia habían agudizado sus instintos hasta el máximo. Anticipaba cada movimiento de los secuestradores, utilizando sus propias tácticas en su contra. Mientras John avanzaba por el edificio, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como una operación de toma de rehenes bien ejecutada ahora se desmoronaba en caos. El miedo se apoderó de los secuestradores a medida que se daban cuenta de que estaban enfrentándose a alguien mucho más preparado de lo que esperaban. Dentro de la oficina de Rachel Kane, el CEO escuchaba el caos que se desarrollaba afuera, una mezcla de miedo y esperanza se apoderaba de él. Algo estaba ocurriendo, algo que estaba desmoronando los planes de sus captores. Pero, ¿qué o quién era?
El progreso de John a través del edificio fue imparable y despiadado. Cada encuentro mostraba un aspecto diferente de su impresionante conjunto de habilidades: combate cuerpo a cuerpo, dominio de armas, conciencia táctica. John era un ejército de un solo hombre. Los secuestradores restantes, ahora conscientes de la amenaza, comenzaron a agruparse en busca de protección, lo que solo facilitaba el trabajo de John. Usó su miedo en su contra, empleando tácticas psicológicas para desmoralizarlos aún más. A medida que la noche avanzaba, la situación dentro de Apex Industries había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como una situación de rehenes bien organizada se había convertido en un caos. Y en el centro de todo esto estaba John Harris, el conserje discreto que se había transformado en un equipo de rescate de un solo hombre. Afuera, la policía y los curiosos seguían sin saber los dramáticos eventos que se desarrollaban dentro del edificio. Pero pronto, muy pronto, el mundo sabría la increíble historia del conserje que salvó Apex Industries. John se detuvo un momento, tomando aliento. Había despejado la mayor parte del edificio, pero lo más difícil aún estaba por venir. El líder, Victor, seguía atrincherado en la oficina del CEO junto a Richard Kane. John sabía que esta confrontación final sería la más peligrosa. Mientras se preparaba para esta última fase crucial de su misión de rescate, John permitió que una sonrisa sombría se dibujara en su rostro. La vida tranquila que había construido para sí mismo se había terminado, pero en su lugar había redescubierto una parte de sí mismo que creía enterrada. La parte que vivía para esto, que sobresalía en el caos y el peligro. Con una determinación renovada, John se dirigió hacia la oficina del CEO. El enfrentamiento final estaba por comenzar, y John Harris estaba listo para lo que viniera. A medida que John se acercaba a la oficina, podía escuchar la voz agitada de Víctor a través de la puerta. El líder criminal claramente estaba perturbado por el caos que John había causado. ¿Qué quieres decir con que no puedes encontrarlo?, gritaba Víctor. Es un solo hombre, ¿qué tan difícil puede ser? John respiró hondo, calmándose. Entonces, con una fuerza explosiva, derribó la puerta. La escena en el interior se congeló por un segundo. Víctor estaba detrás del escritorio de Richard, con un teléfono en una mano y una pistola en la otra. Richard estaba atado a una silla, su rostro magullado y sus ojos abiertos de par en par por el shock. La entrada de John tomó por sorpresa a Víctor, pero el criminal se recuperó rápidamente y disparó 2 tiros hacia John, quien rodó a un lado, tomando cobertura detrás de un archivador grande. ¿Quién diablos eres?, gruñó Víctor, apuntando con su arma hacia la posición de John. La voz de John era calmada cuando respondió. Solo soy el conserje que vino a limpiar tu desastre. El rostro de Víctor se contorsionó de rabia. ¿El conserje? ¿Eres tú quien ha estado derribando a mis hombres? Desde su posición, John pudo ver el rostro de Richard. La expresión del CEO había pasado de terror a una incredulidad total cuando reconoció a su ex empleado. John habló de nuevo, su voz firme. Víctor, estás en desventaja. Tus hombres han caído, y la policía estará aquí pronto. Esto se acabó. Víctor soltó una risa dura y amarga. ¿Acabado? No lo creo. Todavía tengo al CEO. Mientras lo tenga, tengo ventaja. La mente de John trabajaba rápido, analizando la situación. Necesitaba alejar a Víctor de Richard sin poner en peligro al CEO. Tienes razón, Víctor, dijo John, adoptando un tono casual. Tienes ventaja. Pero, ¿cuál es tu plan final aquí? El edificio está rodeado. No hay salida. Una duda pasó brevemente por el rostro de Víctor. John aprovechó la ventaja, utilizando las tácticas psicológicas que había aprendido en su entrenamiento de fuerzas especiales. Tus hombres están inconscientes o han huido. Estás solo. Incluso si sales de esta habitación, ¿a dónde irás? El agarre de Víctor sobre su arma se tensó. Cállate. Yo soy el que está en control aquí. John continuó, su voz calmada y razonable. ¿De verdad lo estás? Mira tu situación, Víctor. Obsérvala bien. Empezaste esta noche pensando que tomarías el control de una compañía.
Ahora estás atrapado en una oficina, con tu plan hecho pedazos. ¿Es así como imaginaste que terminaría? La compostura de Víctor comenzó a agrietarse. Sus ojos se movían rápidamente por la habitación, buscando una ruta de escape. Ion sabía que estaba logrando penetrar en su mente. En ese momento de distracción, Ion hizo su movimiento. Saltó sobre el archivador, cerrando la distancia entre ellos con una velocidad increíble. Víctor disparó de manera descontrolada, pero Ion ya estaba sobre él. En un borrón de movimientos, Ion desarmó a Víctor, haciendo que el arma cayera al suelo. Ambos hombres se enfrascaron en un combate cuerpo a cuerpo feroz. Víctor era fuerte y estaba entrenado, pero Ion estaba en otra liga. Cada uno de los movimientos de Ion era preciso, eficiente y devastadoramente efectivo. Richard observaba con asombro mientras su antiguo conserje luchaba contra el peligroso criminal. Los movimientos de Ion estaban muy lejos del hombre discreto que solía limpiar las oficinas. Este era un operativo altamente entrenado en acción. La pelea fue intensa, pero breve. En cuestión de minutos, Ion tenía a Víctor inmovilizado en el suelo, con el brazo del criminal retorcido dolorosamente detrás de su espalda. Se acabó, Víctor, dijo Ion, apenas sin aliento. No lo empeores más. Víctor luchó por un momento más antes de rendirse, con la pelea completamente drenada de él. ¿Quién eres realmente? Gimió Víctor. Ion no respondió. En su lugar, rápidamente ató a Víctor con bridas que sacó de su bolsillo. Una vez que el criminal estuvo asegurado, Ion se giró a... ¿Está bien, señor Kane? Preguntó John mientras desataba al CEO. Richard se frotó las muñecas, mirando a John con una mezcla de gratitud y desconcierto. John, yo, no lo entiendo, dijo Richard. ¿Cómo lo hiciste? Ion esbozó una pequeña sonrisa. Es una larga historia, señor. Seguro tendremos tiempo para hablar de ello más tarde. Justo en ese momento, el sonido de la sirena se escuchó a lo lejos. La policía, habiendo recibido la noticia de que la situación estaba bajo control, finalmente se acercaba al edificio. John se volvió hacia Víctor, que yacía derrotado en el suelo. Parece que tu transporte está aquí, dijo John, con un toque de ironía en su voz. Mientras esperaban a que la policía llegara a la oficina, Richard no podía apartar los ojos de John. Su mente aún luchaba por reconciliar la imagen del conserje que había despedido con el hombre altamente entrenado que acababa de salvar su vida. John, dijo Richard con la voz ronca, me equivoqué contigo. Estaba tan equivocado. Lo siento por cómo te traté. John asintió, aceptando la disculpa sin comentar, su atención aún concentrada en asegurar el área y garantizar la seguridad de todos. Pronto, la oficina se llenó de oficiales de policía. Detuvieron a Víctor y a sus hombres, llevándolos bajo custodia. Los paramédicos llegaron para atender a los heridos, incluyendo a Richard, que mostraba signos de agotamiento y lesiones menores. En medio de todo el caos de la operación policial, John se mantuvo apartado, dando su declaración a un detective con calma y precisión. Richard observaba a John desde la distancia, aún procesando los eventos de la noche. Sarah, la jefa de recursos humanos, se acercó a Richard, su rostro mostrando alivio y preocupación. Señor Kane, ¿está bien? Todos estábamos tan preocupados. Richard asintió distraídamente, sus ojos aún fijos en John. Sarah, ¿tú sabías sobre John? ¿Me refiero a lo que es capaz de hacer? Sarah negó con la cabeza. No realmente, señor. Siempre sentí que había algo más en él, algo diferente. Por eso lo llamé cuando todo esto comenzó. Richard arqueó las cejas, sorprendido. ¿Tú lo llamaste? ¿Eres la razón por la que regresó? Sarah asintió con una pequeña sonrisa. A veces solo tienes que confiar en tus instintos, señor. A medida que avanzaba la noche, la magnitud de las acciones de John se hizo evidente para todos. Había detenido a una peligrosa organización criminal, salvado innumerables vidas y prevenido lo que podría haber sido una catástrofe para Apex Industries. Los medios de comunicación estaban enloquecidos, clamando por detalles sobre el conserje héroe que había salvado el día.
Sin embargo, John evitó la atención, prefiriendo mantenerse en segundo plano. Con el amanecer, los últimos policías comenzaron a salir del edificio de Apex. John estaba de pie afuera, observando la salida del sol cuando Richard se le acercó. «John», dijo Richard, su voz cargada de emoción, «no sé ni por dónde empezar a darte las gracias. Me salvaste la vida, mi empresa, todo». John se giró para enfrentar a su antiguo jefe. «No necesita agradecerme, señor Kane. Solo hice lo que debía hacerse». Richard sacudió la cabeza. «No, necesito agradecerte. Y también debo disculparme. La forma en que te traté fue inexcusable. Fui arrogante, despectivo, te juzgué por tu trabajo sin preocuparme por ver al hombre que había detrás». Ion permaneció en silencio, permitiendo que Richard continuara. «He aprendido una lección muy dura hoy», admitió Richard, «sobre juzgar a las personas y sobre el valor de cada persona en una organización. Estaba tan centrado en las ganancias y el poder que perdí de vista lo que realmente importa». John asintió, una pequeña sonrisa en su rostro. «Es una lección valiosa, señor Kane. Espero que la recuerde». Richard se enderezó, con una nueva determinación en sus ojos. «Lo haré, John. Y quiero corregir las cosas. Vuelve a Apex, no como conserje, sino en un puesto que aproveche tus habilidades. Jefe de seguridad, quizás, o cualquier rol que desees. Dime cuál y es tuyo». John soltó una pequeña risa. «Aprecio la oferta, señor Kane, pero me temo que tendré que rechazarla. Mi vida tranquila como conserje ha terminado, pero no estoy buscando volver al mundo corporativo». Richard pareció desanimado, pero asintió. «Lo entiendo, pero si alguna vez cambias de opinión, la oferta sigue en pie. Apex siempre tendrá un lugar para ti». Ion asintió en agradecimiento. Mientras se daba la vuelta para irse, Richard lo llamó una vez más. «John, ¿qué vas a hacer ahora?» Ion se detuvo por un momento, mirando el edificio de Apex y luego la ciudad más allá. «No estoy seguro, señor Kane, pero tengo la sensación de que mis habilidades aún serán necesarias por ahí. Siempre hay desastres que limpiar, de una forma u otra». Con eso, John se alejó, desapareciendo en la multitud que comenzaba a llenar las calles con el amanecer. Richard lo observó irse, sintiendo una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Mientras el sol se alzaba completamente, iluminando el edificio de Apex, Richard Kane se quedó solo, un hombre cambiado. Los eventos de la noche lo habían sacudido hasta la médula, obligándolo a reevaluar todo lo que creía saber sobre el éxito, el liderazgo y el valor de cada individuo. Dentro del edificio, los empleados comenzaban a llegar, murmurando en shock al ver las señales de los eventos de la noche anterior. Sarah los recibió, ofreciendo garantías y apoyo. Apex Industries, la empresa a la que volvían hoy, no era la misma que habían dejado el día anterior. El cambio se avecinaba, impulsado por el improbable héroe que alguna vez había caminado por esos pasillos sin ser notado. Y en algún lugar de la ciudad, John Harris seguía su camino, listo para lo que viniera a continuación. El conserje silencioso había desaparecido, pero en su lugar había un hombre que había redescubierto su propósito. El mundo tal vez no conociera su nombre, pero sentiría el impacto de sus acciones durante muchos años. Mientras Apex Industries comenzaba el proceso de recuperación y renovación, la leyenda del conserje héroe comenzó a difundirse. Serviría como recordatorio de que los héroes pueden venir de los lugares más inesperados, y que cada persona, sin importar su posición, tiene valor y potencial. Los eventos de la noche lo habían cambiado todo, para Richard, para Apex y para John. Pero mientras la ciudad despertaba a un nuevo día, una cosa era segura, el impacto de John Harris, el conserje modesto que se convirtió en héroe, se sentiría por mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Nos recuerda que el valor y el potencial pueden encontrarse en los lugares más inesperados, y que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia, sin importar nuestra posición. Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos inspiradores que te harán reflexionar sobre el verdadero significado del coraje, la humildad y el liderazgo. Hasta la próxima.